que estamos estudiando el libro de Proverbios. Y bueno, pues hoy me tocó a mí estar con ustedes. Le doy gracias a Dios por eso. Y espero que sea de mucho provecho esta noche. Bueno, pues hoy vamos a estar estudiando Hechos. Yo les diría que preparen su Biblia. Incluso les pediría que si tienen ahí donde anotar, muy bueno, ¿no? Siempre es bueno estar anotando para hacer el estudio, porque hoy vamos a hacer una dinámica especial. Vamos a ver si funciona y ustedes me apoyan escribiendo, pues digamos una parte, los encabezados de cada una de las partes que vamos a estar viendo. Así que bueno, hoy vamos a empezar en oración, pidiéndole a Dios que nos acompañe, que esté con nosotros, que también abra nuestros corazones y sobre todo que abra nuestra mente, que es lo que vamos a estar hablando hoy, que abra nuestra mente para que podamos entender la sabiduría de Dios, que es lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces, acompáñenme en oración. Padre Dios, gracias Señor, porque nos permites este miércoles llegar pues a través de estos medios de comunicación a mis hermanos, a la iglesia, y a las personas que pues nos visitan probablemente que están con curiosidad sabiendo qué es esto de este servicio. Y Señor, pues te pedimos por nuestros corazones, por este estudio, Señor, que podamos asimilar tu palabra, entender todo lo que aquí se expone, que eres tú, Señor, hablando. Señor, no permitas que otras cosas en este tiempo nos inquieten, nos entretengan, sino que tengamos este tiempo que vamos a pasar aquí, podamos estar compenetrados en tu palabra, tratando de entender, tratando de aprender lo que tú tienes para nosotros. Gracias te doy por este tiempo, por nuestra iglesia. Te pido hoy también, Señor, por nuestros pastores, por el pastor Yoshimi, por su familia, Señor, para que puedan regresar bien a casa en este tiempo que estuvieron fuera. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, pues esta noche les traigo este estudio que se llama, le he puesto por nombre, El amor a la sabiduría de Dios. Y se lo puse porque hay una definición de filosofía. Y hoy vamos a estar hablando un poco de las filosofías. Y la filosofía, dicen la mayoría de los filósofos, que se define como el amor a la sabiduría. Pero quienes crearon esta definición la hicieron pensando en los seres humanos, o sea que decían, es el amor a la sabiduría del hombre. Así que hoy le hacemos un cambio necesario y adecuado, que vamos a hablar de la filosofía, el amor a la sabiduría, pero de Dios. De esto vamos a estar hablando y es lo que habla Proverbios 8, y vamos a estar estudiando. Pero les decía hace un rato que dividimos Proverbios 8 en 8 pedazos. No es algo que esté, digamos, si ustedes ven en su Biblia, van a verlo de corrido los versículos, pero pues lo dividí en 8 para que tengamos un estudio un poco mejor, para que podamos entender mejor esta parte. Y a cada uno de esos pedazos con los que dividí todo el capítulo 8, les puse un nombre. ¿Cuál es la idea del día de hoy? Vamos a ver si me acompañan en eso. Que cuando yo les diga, bueno, vamos a la parte primera, por ejemplo, la parte primera se llama Entremos en razón, ¿sí? Esa parte primera se llama Entremos en razón, vayan apuntando. Luego la parte segunda tiene otro nombre, la parte tercera tiene otro nombre, y todo eso va a formar una frase, ¿ok? Entonces al final vamos a ver quién de ustedes atendió a todo el estudio y puede pues escribir de corrido esa frase, tal vez, no sé, mandarla ahí en el chat que tenemos, o pues simplemente tenerla ahí, ¿no? Haberla escrito y todo eso. Así que pues vamos a continuar y vamos a empezar con el estudio. Entonces vamos a estar hablando hoy del libro de Proverbios. Ya el pastor Yoshimi pues ha estado hablándonos. En la sección que vamos a estar estudiando es una sección que nos da la idea de todo lo que se habla ahí, todo lo que se escribió ahí, está como relacionado con el hecho de un padre hablándole a su hijo, ¿no? Y nosotros sabemos que toda la escritura es soplada por el Espíritu Santo, es inspirada por Dios, desde luego,
Y es Dios mismo que nos está hablando como Padre a nosotros, que somos sus hijos, y nos está dando instrucciones muy precisas. Y el día de hoy nos va a dar Dios instrucciones sobre su propia sabiduría, sobre la sabiduría de Él, ¿no? Así que también importante, y eso me gustaría que ustedes se fijaran, pues hemos estado hablando, el pastor ha estado hablando en los anteriores miércoles sobre que Salomón pues pidió a Dios en determinado momento, cuando Dios le dijo, bueno, pídeme lo que quieras, y le pidió sabiduría. Vemos también aquí reflejada la sabiduría hasta cierto punto de Salomón, pero yo lo que quiero resaltar hoy es la sabiduría que también tenía Salomón para enseñar, para tener una forma didáctica, podríamos decir, de cómo enseñarnos. Entonces Salomón utiliza algo que se llama la retórica. Hoy vamos a estar hablando como una figura literaria que se llama retórica, que es hacer una referencia sobre algo que tal vez, bueno, no tenga una existencia, pero que nos ayude a entender una idea. Y este tipo de retórica se llama retórica personificada. Es Salomón explicándonos lo que es la sabiduría, pero haciéndolo como si la sabiduría fuera una persona. Ya esta figura ya en los anteriores versículos ya las había utilizado. Nos dijo que la sabiduría es como tu pariente, es como alguien cercano a ti, etcétera. Pero hoy también va a continuar con esta forma y nos va a enseñar todavía más lo que es la sabiduría. Entonces, vamos a empezar. Abran sus Biblias, Proverbios 8. Vamos a estar estudiando del 1 al 5 en un primer momento. Y esta parte le puse por nombre, entremos en razón. Entonces voy a empezar a leer y luego vamos a hacer la reflexión de cada parte. Dice Proverbios 8:1, ¿no clama la sabiduría y da voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entren en cordura. O sea, esta parte nos está diciendo, entren en razón. La Nueva Traducción Viviente nos dice, este último versículo 5 dice, ustedes ingenuos, usen buen juicio, ustedes necios, muestren un poco de entendimiento. O sea, la misma sabiduría, Salomón nos lo está presentando así, nos está diciendo, oigan, usen la razón, sean razonables, ¿no? Y sabemos que en esto pues es el Espíritu Santo que nos está hablando, ¿no? Nos está advirtiendo que hay una urgente necesidad de regresar a la cordura y al razonamiento. Por medio de nuestro entendimiento es que podemos nosotros conocer al Señor. Sabemos que si bien el conocimiento de Dios es un aspecto espiritual de nuestra vida, desde luego, pero Dios ha planteado que lo hagamos a través de su palabra, del entendimiento de su palabra y del hecho de conocerlo y de creer en Él. Por eso, pues todo viene por creer, ¿no? Es por la fe. Así que hoy vamos a estar viendo esta parte también. Y esta primera parte que nos está exhortando, ¿no?, a que seamos inteligentes, pues bueno, también Pablo la retoma en Romanos. Si gustan acompañarme a Romanos 12:2, es un versículo que conocemos mucho, que generalmente lo estudiamos, ¿no? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, a este tiempo, a este mundo que está sumergido en pecado, nadando precisamente en insensatez, ¿no? Que es lo que estamos viendo continuamente. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. ¿Y cómo compruebas algo? Con reflexión, con razonamiento, ¿no? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta.
necesitamos razonamiento, necesitamos sabiduría para conocer lo que Dios quiere de nosotros. Y Pablo también apoya esto. Y esta frase es de carácter urgente, pues vemos con mucha tristeza lo que el mismo también Pablo le advertía a Timoteo, el paso de nuevas ideologías que están arrasando la manera de pensar del hombre que está en acuerdo con Dios, y estamos teniendo maneras de pensar ya no de acuerdo a lo que Dios nos pide, sino lo que el hombre y sus apetitos y sus deseos pues le llevan a pensar, ¿no? Y es lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué cosas se está comprometiendo la sabiduría del hombre con respecto a la sabiduría de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, tal vez alguien nos pueda decir, bueno, pues el hombre es inteligente, bueno, ha hecho cosas maravillosas, como pues por ejemplo ahorita que podamos vernos, ¿no? Yo estoy en un lugar distante, por medio de una cámara, una computadora, se está proyectando todo esto. Bueno, sí, pero esto estamos hablando de aspectos tecnológicos, de aspectos de bienestar, de aspectos también, bueno, médicos. Gracias a Dios me sometieron a una operación esta semana de mi ojo, quedé muy bien, gracias a Dios, con tecnología y rapidísimo y sin dolor. O sea, sí, hace prodigios el ser humano, pero en varias cosas está todavía, si ustedes comparan al ser humano de la época de Pablo, de la época de Salomón y de la época de Adán y Eva, es exactamente el mismo. ¿En dónde está fallando el razonamiento humano? Por ejemplo, en saber cuál es el sentido de la vida, cuál es el origen del mundo, de dónde vienes y hacia dónde vamos. El ser humano ahora no encuentra explicaciones, y las que existen, la que hay, que es la explicación que Dios nos da, la rechaza, ¿no? Es lo que estamos viendo. Por ejemplo, el fin del hombre, la identidad del hombre, todo eso. ¿Quién es el hombre? El ser humano actual no se lo ha podido explicar. Y claro, ya tenemos toda esta tecnología, pero no tenemos lo esencial que Dios nos da. Entonces, esa es, digamos, hoy vamos a estar viendo esto. ¿Cuál es la diferencia entre la filosofía del hombre y la filosofía de Dios? Entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Así que, como les decía, el ser humano se ha estado llenando de conocimiento y de sabiduría que no tienen absolutamente nada que ver con Dios. Pablo también en Romanos 1:21 nos dice cómo está, cuál es el estatus, por decir, o el estado de la sabiduría del hombre. Dice, pues habiendo conocido a Dios, o sea, Pablo nos dice eso, es que Dios es conocido, ¿no? Yo creo que si vamos a la calle y preguntamos a alguien, pues yo sí sé que hay un Dios, o sé que el concepto de Dios sí lo conozco, ¿no? El ser humano de prácticamente todo el mundo conoce el concepto de Dios, pero no lo han glorificado, no le han dado el lugar, o no le hemos dado el lugar que le corresponde a Dios. Entonces, por eso Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos, en su propia filosofía, en su propio pensamiento, en su propia sabiduría de hombres, y su necio corazón, claro, como consecuencia de sus pensamientos, su corazón, que fue entenebrecido, fue velado. Estamos en tinieblas, cuando estamos en pecado, lejos del Señor, estamos en tinieblas, y eso es lo que está ocurriendo en nuestro mundo, ¿no? Entonces aquí hay diferentes cosas, ¿no?, que se presentan: la sabiduría de Dios, la sabiduría del hombre, el mundo en tinieblas, el mundo de luz, ¿no? El hombre se resiste continuamente a conocer al Dios real, y en lugar de eso se apoya en creaciones de Dios de acuerdo a sus necesidades. ¿Quién es el Dios del siglo actual? Pues es el dinero, son los placeres, es la codicia, es el poder, etcétera, ¿no? Esos son los dioses actuales con los cuales, pues desde luego, el hombre se ha ido y se ha apartado completamente del Dios real, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo en las tinieblas. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Cómo nos considera el mundo a nosotros, no? A mi esposa y a mí un día nos dijeron, alguien nos dijo, oigan, ¿cómo ustedes que tienen estudios, que tienen conocimientos, pueden creer en eso, ¿no? O sea, en la palabra de Dios.
Y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Pablo también nos recuerda, hoy vamos a ver un poco de eso. Para el siglo, para la gente de ahora, la sabiduría de Dios es locura. No lo pueden entender, no lo pueden comprender. Y hermanos, pues yo simple y sencillamente les diría que este es un riesgo en el que estamos, ¿no? Un pastor decía, nosotros los hombres estamos en promedio 16 horas al día despiertos, ¿no? Más o menos, algunos un poco más y algunos un poco menos, pero más o menos, ¿no? Y de esas 16 horas, todas estas horas estamos en el mundo, ¿no? Escuchando noticias, viendo cosas, etcétera, etcétera. ¿Y cuántas horas permanecemos leyendo la palabra, escuchando a Dios, orando, etcétera? Muy pocas. En respuesta a esas 16 horas, estamos llenando nuestra mente de otra serie de cosas y no de la palabra de Dios. Entonces vean el contraste también que hay, que estamos en el mundo y estamos en el riesgo de que en cualquier momento el mundo absorbe, nos tira ideas y nos aleja de Dios. Entonces, qué importante, qué urgente es, por eso decía yo, que volvamos y que razonemos y que regresemos a la sabiduría de Dios. En la lógica humana, la rama de la filosofía dice, estudia las formas de pensamiento, cómo procesamos, cómo razonamos. La idea de Dios no alcanza y esas son las tinieblas. O sea, la filosofía está diciendo, bueno, ¿y cómo el ser humano puede conocer cómo es? Pero Dios no está presente en ese conocimiento. Pero en la sabiduría de Dios, la lógica es total y absolutamente posible. Es total y absolutamente posible. Podemos llegar al entendimiento lógico de Dios, es decir, a la luz. Y desde luego que no es el objetivo de Dios tampoco que lo conozcamos de maneras lógicas, porque sabemos que es espiritual, pero lo que creemos es total y absolutamente lógico. La Biblia solita se puede explicar, se interpreta a sí mismo, es lógica y es viva también, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos varias cosas que podemos argumentar. ¿Qué nos dice Pablo también en Corintios, en 2 de Corintios 4:4? La voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. 2 de Corintios 4:4 dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden ese mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Eso es lo que está ocurriendo. Decía también otro pastor, el ataque de Satanás es tan sutil. O sea, Satanás no se está yendo contra las iglesias directamente en descarado, ¿no? Que podamos identificar ahí la gente malvada y todo. Está entremezclado, está sutilmente puesto en todos lados y nos va proyectando ideas de Cristo tan diferentes. Noten, mis hermanos, el punto central es la idea de Cristo y solamente la palabra de Dios nos puede dar precisamente una idea clara. ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Quién es Cristo? Nosotros tenemos la revelación de su palabra y es ahí donde podemos conocerle y por medio de una relación íntima profundizar, porque se trata, mis hermanos, de relacionarnos con Él, de tener intimidad como de padre a hijo con Él, como de criatura a su creador con Él. De eso se trata. Pero el hombre prefiere hacer las cosas a su modo y se dice a sí mismo, no hay Dios, no necesito arrepentirme de nada, puedo vivir yo mismo, la medida moral que yo crea, que yo piense que es lo correcto. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestro mundo. La filosofía y sus herramientas, que es la lógica humana actuales, son obstáculos muchas veces para conocer a Dios cuando la utilizamos desde la perspectiva humana, ¿no? Desde luego, ahí es que no puede ser lógico que alguien camine en el agua, ¿no? No puede ser lógico. Claro, desde la lógica humana eso no puede ser, pero cuando estamos en la sabiduría de Dios, eso es total y absolutamente posible. Así que, hermanos, ¿pueden ver esta urgencia?
a este llamado de esta primera parte, todavía vamos en la primera, entremos en razón. Y yo le estoy poniendo mucho énfasis aquí porque creo que esa es la puerta que nos abre todo lo que vamos a estar estudiando hoy. Es necesario regresar, acercarnos, conocer la sabiduría de Dios. Pues desde siempre ha sido una necesidad. Por eso, si la sabiduría de Dios fuera una persona, como lo está presentando Salomón, clamaría. ¿Qué es clamar? Pegar de gritos. Pegar de gritos, ¿no? Decirnos todo el tiempo, ven, ven, conóceme. No seas insensato, no seas tonto. Vente, vente, conóceme. Entonces, es asombroso, yo diría también, la misericordia en todos estos pasajes que vamos a ver hoy. La misericordia de Dios que nos está invitando. El tiempo todavía es preciso. Estamos en el tiempo de la gracia. Podemos venir y conocer a Dios y conocer su sabiduría y profundizar en las cosas que Él considera que necesitamos profundizar, ¿no? Entonces es importante que lo vayamos viendo hoy. Vamos a segunda de Proverbios, no segunda de Proverbios, segundo punto de Proverbios 8:6. No sé si ya están apuntando. El segundo punto es muy breve. Dice: Dios nos llama. Segundo punto. Y es Proverbios 8, del 6 al 11. Es el segundo punto que tenemos. Y vamos a continuar con la lectura de el capítulo. Dice: oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Nos está hablando la sabiduría, ¿no? Pero desde luego que es el Señor. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Verso 9. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables, lo que les decía hace un rato, a los que han hallado sabiduría. Hallar la sabiduría nos da entendimiento, conocimiento y razón de las cosas de Dios, ¿sí? Hallar la sabiduría de Dios nos va a permitir ver la palabra de la Biblia de tapa a tapa, total y absolutamente lógica y razonable, desde luego también. Y esto nos llama el Señor, ¿no? Así que escuchemos, oigamos, ¿no?, lo que dice el Señor. La sabiduría es contraria a la humana, pues la sabiduría de Dios tiene como condición esencial esta serie de cosas, ¿no? La justicia, la rectitud y la verdad. Eso es lo esencial en la sabiduría. Y por esas cualidades diríamos que cualquier ser humano estaría gustoso de aceptarla, ¿no? Tú no aceptarías algo que es justo, que es algo recto, que es algo verdadero. Claro, si lo estamos buscando continuamente, pero nos desviamos en cosas que no lo son. Así que Dios nos está llamando para que vayamos hacia eso. El hombre desde siempre ha amado más su pecado, lo que no es justo y lo que es exclusivamente favorable para sí, ¿no? O sea, su orgullo, su egoísmo, etc. Por eso estamos muchas veces lejos de lo que Dios nos está pidiendo. Santiago 3:17. Vean cómo esto que hablamos de la Biblia, ¿no? Muy fácil, ¿no? Nos vamos de Proverbios, escrita 900 años antes de Cristo, y luego nos vamos a Santiago, que se escribió más o menos por ahí del 80, por ahí después de Cristo. O sea, un siglo, ¿no? Nos vamos de un siglo a un siglo y la congruencia que hay, ¿no? Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría de Dios. Ahí nos está planteando, ¿no? Nos llama Dios a esta sabiduría. Sin embargo, el hombre amó más las tinieblas sin sabiduría de Dios. Y ahora nos vamos al verso que seguramente lo tienen en su mente, que es Juan 3:19. Y esta es la condenación, nos decía Juan, ¿no? Juan 3:19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí también nos da la explicación por qué no nos acercamos
a Dios. ¿Por qué el hombre no va directamente a Dios? Porque ama más las obras malas, ama más lo que está en contra de Dios. Porque todo aquel que hace lo malo, dice el verso 20, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso las cosas están escondidas, ¿no? Cuando son cosas malas, todo así en lo oscurito, en lo calladito, ¿no? Porque ahí es donde progresan las cosas que son malas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Cuando tú haces algo para Dios, no tienes que esconderlo, lo sacas a la luz. Entonces, importante que podamos ver eso. La sabiduría de Dios no puede quedarse en un concepto nada más, se practica, se saca a la luz también, y es lo que nos acerca también a la luz. El verdaderamente rico, dice aquí, no es el que tiene más dinero o recursos, sino el que tiene y guarda como tesoro la sabiduría de Dios. Dios nos está llamando a este tesoro, ¿no? Habrá, no sé, me pregunto cuando la gente en el mundo, por ejemplo, que está muy pendiente, ¿quién será el hombre más rico del mundo? O ¿cuál será la clasificación? Pero no habrá una clasificación, por ejemplo, de quién tiene más sabiduría de Dios. Estaría bueno, ¿no? Esa tener una revista ahí, ¿no? ¿Quién tiene? Yo creo que Dios tiene esa revista. Creo que Dios sí sabe quién tiene más sabiduría de Él. Así que importante también el que guardemos, y ya lo veíamos anteriormente, ¿no? Guardar, apreciar la sabiduría de Dios, lo que Dios nos dice, su palabra, etcétera, apreciarla como un tesoro, como un tesoro. Vamos a estar viendo esto también como parte de la explicación que hace Salomón. Vamos ya a la tercera división que hicimos hoy, arbitrariamente, yo lo sé, pero para que la podamos entender mejor. Esta división es Proverbios 8, 10, vamos a leer del 10 y el 11. Y esta parte le dice, la sabiduría de Dios es un gran regalo. La sabiduría de Dios es un gran regalo. Vayan armando ahí esta frase a ver qué va a decir al final. Dice Proverbios 8:10, recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Así que es un gran regalo. Dios nos está invitando, nos está dando, ¿no? Si te dieran una bolsa de oro, por ejemplo, por eso hablamos del dinero, ¿no? Si te dieran mucho dinero, no, claro, pero mira, lo abrazas y arrancas a correr antes que te lo quiten, ¿no? Pero Dios nos está diciendo, mi sabiduría es mucho mejor que el oro, mucho mejor que las piedras preciosas. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, vamos a hacer un poco de referencia a esto, porque cuando si pasara algo así, ¿no? Como le pasó, y el capítulo 4 habla específicamente, vamos a hablar de la mujer samaritana, y le pasó también a Nicodemo, ahorita les voy a decir qué fue, que Cristo se acercó a ellos y les empezó a hablar de algo maravilloso, les estaba ofreciendo un tesoro. Y en un primer momento, tanto Nicodemo como la mujer samaritana se quedan como pensando todavía en los tesoros o en las cosas del mundo, ¿no? Entonces, me gustaría que analicemos esto, porque muchas veces, yo creo que, bueno, por lo menos a mí me pasa a veces que cuando escucho algo en la palabra de Dios, trato de ponerla en contexto del mundo, pero no es así. Hay que ponerla en el contexto de lo que va a ocurrir, en el contexto eterno. Entonces, si me acompañan, no vamos a leer el capítulo tal cual ni nada, sino que simplemente vamos a explicar un poco esto, ¿no? Dice, en el pasaje con la mujer samaritana vemos a un retrato de un pensamiento humano, como el tuyo, como el mío. Es prácticamente, somos la mujer samaritana en nuestro pensamiento, ¿no? Que continúa en la lógica humana y no alcanza a ver la sabiduría de Dios. Se enfrasca en un diálogo en donde insiste en que Jesús, al ser judío, ¿no? Que empieza a decir la mujer samaritana, no puede pedir agua a una mujer samaritana. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana?
y le dice, bueno, pues yo puedo sacar agua, le dice Jesús, pero ¿cómo vas a sacar agua si no tienes una cuerda, no tienes los elementos para hacerlo? O sea, y cuando también a Nicodemo le dice, es que el hombre tiene que nacer de nuevo, pero ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo y ser anciano? Y bueno, esa es nuestra lógica, vean el contraste, ¿no? La lógica humana y la lógica de Dios. Hasta que dice Jesús, si conocieras, dice ahí, el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva, eterna, ¿no? Agua viva. La mujer seguía argumentando en términos humanos, pero Cristo le responde ahí en Juan 4:13. Jesús le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua, volverá a tener sed. ¿De cuál agua? Pues del pozo que estaba hablando. Mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa es la sabiduría de Dios. No es la de nosotros los hombres que estamos pendientes de las cosas, de nuestro día a día, de nuestro mundo. ¿Cómo vamos a resolver esto? Y el Señor viene y nos está ofreciendo vida eterna en su sabiduría. Vean lo importante, por eso es un regalo. Eso es lo que nos está regalando Dios. La sabiduría de Dios es para la vida eterna. Puede ser que estés como la mujer samaritana tratando de resolver tus problemas. Y no digo que no los tengas, mi hermano, mi hermana, pero ¿cómo nos enfrascamos en pequeñas cosas y nos olvidamos de lo que Dios nos ha prometido si nos acercamos y aceptamos el regalo de la salvación y de la vida eterna? O estás batallando con un pecado y no lo dejas, no lo sueltas y sigues ahí y estás ahí y como algunas personas dicen, es que hermano, estoy batallando con el pecado. Sí, hermano, pero estás ahí, salte de ahí, corre, no te quedes ahí. No estás batallando con el pecado, estás ahí en el pecado. Y estamos en eso, nuestra mente está ahí nada más. Pero Dios nos dice, te regalo mi sabiduría, aquí está la fuente de vida eterna para la eternidad, desde luego. Con la mente velada muchas veces no podemos ver esa sabiduría de Dios que está enfrente de nosotros en una Biblia, en un servicio religioso, en un servicio, en un culto, en la oración, en las palabras de alguien que es hijo de Dios, que viene y te habla y te dice y te confronta tu pecado, algún consejero, algún pastor que está ahí cerca de ti. Ahí está la sabiduría de Dios en todo esto, ¿no? Y es para la vida eterna. Muy bien, vamos en el punto 4 que dividí, que se llama, que es el verso 12. Vamos ya a leer el verso 12, que dice, la sabiduría de Dios, o sea, hablando de eso, estamos hablando de esto, pero este parte 4 dice, capaz de transformarnos como personas. Capaz de transformarnos como personas. Dice el versículo, es 12, Proverbios 8, 12 al 14 vamos a leer. Dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejeros. Dice, en la Nueva Traducción Viviente dice, yo la sabiduría convivo con el buen juicio, sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Que es decir, la sabiduría busca también un buen consejo, ¿no? El que busca la sabiduría no es orgulloso ni es sabio. Por eso también la recomendación no ser sabios en nuestro propio conocimiento, sino ser humildes y buscar también mayor conocimiento. Versículo 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Miren, yo recuerdo cuando empezaba a estudiar la palabra de Dios y me topé por primera vez en el punto de el temor a Jehová. Yo decía, el temor a Jehová es el miedo. Y aquí, cómo se aclaran muchas cosas, ¿no? Temer a Dios tiene que ver con aborrecer el mal, nos dice. Tiene que ver con aborrecer el mal, pero también la soberbia, pero también la arrogancia, pero también el mal camino, la boca perversa. Todo eso, dice la sabiduría, yo aborrezco. Es una sabiduría santa, por decir, ¿no? Es una sabiduría como Dios es. Dice versículo 14, conmigo está el consejo, el buen juicio.
Yo soy la inteligencia, mío es el poder, dice la sabiduría. Está directamente relacionada también con el arrepentimiento, porque se aparta del mal. Si nosotros tenemos la sabiduría de Dios, entenderemos por qué es necesario arrepentirnos, que esa es de las primeras batallas que hay, la batalla inicial. El ser humano, cuando tú le dices, hermano, arrepiéntete, te dice, no tengo de qué arrepentirme, si soy una buena persona, ¿no? No sé si les ha tocado eso, a mí me ha tocado muchísimas veces. Soy una buena persona, no tengo de qué arrepentirme. Ese es el punto de arranque, el arrepentimiento. Por eso Juan el Bautista y nuestro Señor predicaron un evangelio de arrepentimiento, porque era necesario para entender el temor a Jehová, el temor a Dios, arrepentirnos, ¿no? Apartarnos y aborrecer el mal. Ok, entonces ese es la parte 4. Vamos a la parte 5, Proverbios 8, 15 al 16. Estamos a tiempo todavía. Ok, Proverbios 8, del 15 al 16. Está en quienes gobiernan con temor a Dios. Esta parte que vamos a leer, vamos a estudiar algo así que dice, está en quienes gobiernan con temor a Dios. Y vamos al versículo 15. Dice, por mí, o sea, por la sabiduría, reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. Y nosotros vemos, bueno, que en la historia de la humanidad está plagada de malos gobernantes. ¿Por qué? Porque no temieron a Dios, porque no lo tomaron en cuenta, ¿no? Que ignoraron a Dios y gobernaron más bien como si ellos fueran dioses, ¿no? Con minúscula, desde luego. Y eso fue su destrucción. Sin ir más lejos, lo que iba a suceder lamentablemente con los hijos de Salomón, que se apartaron, algunos un poco más, un poco menos. Decía un maestro, decía, los reyes de Israel habían malos y peores, ¿no? Así casi, ¿no? Y uno que otro más o menos, ¿no? Así medio como pintadito, vaya. Fue tremendo eso. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Ahí está la muestra más clara. Se apartaron de la sabiduría de Dios, ¿no? Pero bueno, tenemos que pasar también en la historia de la humanidad por tantas historias tan terribles, no solamente en el pasado, sino actualmente, ¿no? Emperadores romanos, dictadores actuales, todos ellos, desde luego, nunca se sometieron a la palabra de Dios y se resistieron a la sabiduría. Pero los que trajeron progreso, pues sí se sometieron a la sabiduría. Sabemos que, bueno, países donde se gestó, por ejemplo, el movimiento protestante, pues fueron países que en determinado momento fueron muy prósperos. Estados Unidos mismo, ¿no? Fue un país que se fundó con las ideas de los ingleses, protestantes que llegaban, ¿no? Al nuevo continente. Y si bien en un principio, bueno, fue el impulso que hizo surgir esa nación, pues vemos ahora con tristeza, ¿no? Que en cierta forma, en ciertos lugares, se han apartado, ¿no? También ahí ha surgido cosas terribles, ¿no? Así que también, ¿no? En los que gobiernan el mundo con sabiduría de Dios, bueno, hay progreso, hay entendimiento y hay, digamos, sí, progreso, pero progreso sobre todo en el conocimiento de Dios y en la vida espiritual. El punto 6, que es Proverbios 8, 17, 20, dice, supera cualquier riqueza del mundo. Supera cualquier riqueza del mundo. La sabiduría de Dios supera cualquier riqueza del mundo. Dice el versículo 8, 17, yo amo a los que me aman. Dios nos ama, ¿verdad? Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. También está relacionada con nuestra relación con Dios, ¿no? O sea, está relacionada con el amor. La sabiduría de Dios está relacionada con el amor y con la relación con Dios, con la intimidad con Dios. Cuando temprano lo buscamos en oración, ahí está el Señor buscando su palabra. Verso 18, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Verso 19, mejor es mi fruto que el oro y el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré,
por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Es la sabiduría que nos da verdadera riqueza, nos guía, dice acá, nos da un verdadero fruto mayor que cualquier riqueza del mundo, ¿no? Y esto pues Dios nos lo comparte. Ahora, quisiera que vayamos al Salmo 19 del 7 al 11. Es un verso hasta cierto punto paralelo con lo que estamos leyendo, pero creo que nos va a ayudar mucho a entender lo que estamos diciendo ahorita. Salmo 19 del 7 al 11. Si ya llegaron ahí, pues bueno, no pueden hacer ninguna exclamación porque no les voy a escuchar. Pero bueno, si ya llegaron ahí, acompáñenme. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Está hablando de la sabiduría de Dios. Es lo mismo, nada más que le está dando otra connotación, la ley, el testimonio, etc. Los mandamientos de Jehová, también sabiduría de Dios, son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, ¿no? Nos hace sentir así, ¿no? Nos alumbra, nos da luz, como la que ya tengo ahorita para ver bien, ¿no? El temor de Jehová, aquí hay otra parte del temor de Jehová. ¿Qué es? El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dios es justo, nuestro Señor es justo. Dice verso 10: deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que destila del panal. Y dice el 11: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. O sea, los juicios del Señor, la sabiduría, con sabiduría el Señor también nos amonesta, nos corrige con sabiduría. Y guardarlos, en guardar la sabiduría de Dios, hay un premio. ¿Y cuál es el premio, mi hermano? Él es el premio. Nuestro Señor es el premio. No esperes otro premio. Él es el premio. Él, la sabiduría. No hay nada más importante que requieras conocer, que es a Cristo tu Señor, a Dios tu Salvador. Ese es tu tesoro eterno que necesitamos conocer. Muy bien, ya vamos en las punto 7, ya estamos acabando. Ok, dice Proverbios, vamos a leer Proverbios del 8, del 22 al 31. Dice: lo encuentras en todo lo creado. Y aquí nos vamos a ir, nos lleva, de repente ahí nos hace una referencia de la creación, de esa creación perfecta. La creación, mis hermanos, fue perfecta. Y desde luego que el paso del ser humano, el paso del hombre está acabando con la creación. Lo estamos viendo poco a poco. Ya Dios nos lo había dicho, ¿no? Ya Dios nos lo había advertido que eso iba a suceder. Pero vemos que aún todavía, cómo es perfecto todo lo que Dios creó. Y aquí nos van a recordar, y todo eso lo hizo el Señor con sabiduría. Entonces, versículo 22 dice: Jehová me poseía en el principio. O sea, Dios hizo todo con inteligencia. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, en la eternidad, en esa eternidad que nosotros no podemos ni concebir en nuestro chetito que tenemos de cerebro. Ahí ya estaba la sabiduría de Dios, ¿no? Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de muchas aguas, antes que los montes fueran formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ahí estaba, no lo dice, pero ahí estaba. Cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar en su estatuto, cuando delimitaba el mar, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo. O sea, ¿con quién? Con Dios estaba la sabiduría, y era su delicia de día en día, ¿no? Cuando decía el Señor, y Dios decía, qué bueno. Y creó Dios esto y dijo, qué bueno, ¿no? Era su delicia día a día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo, siendo, wow, qué padre diríamos ahorita, ¿no?
todo el tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres, ¿no? Como la sabiduría se volvió también nuestra delicia. Ya lo escuchábamos hace un rato, ¿no? La sabiduría de Dios es también nuestra delicia. Muy bien. Y llegamos al verso 8:32, que es la octava parte, que dice: escucha la instrucción de tu padre, ten la mente de Cristo. Eso dice: escucha la instrucción de tu padre, ten la mente de Cristo. Y dice el versículo 32: ahora pues, hijos, oídme. Ahí sí se refiere Dios como hijo, nos habla a nosotros, te está hablando a ti, a mí, nos está hablando. ¿Y qué nos dice? Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados, que quiere decir más que gozosos, los que guardan mis caminos. Atended el consejo, sed sabios y no lo menospreciéis, como hace el mundo actualmente. Aquí está el contraste. Sean sabios en mi sabiduría, no me echen de menos, no me hagan menos, ¿no? A eso no es que lo extrañes, porque echar de menos es extrañar. No me hagan menos, no me hagan menos. Bienaventurado, más que gozoso, el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día. Más que gozoso deberíamos estar, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. O sea, como cuando tú dices, en esta casa va a salir alguien importante, pues ahí te quedas, ¿no? Por lo menos para pedirle un autógrafo, ¿no? Porque ahí va a salir, ahí va a pasar. Entonces el Señor nos dice: aguarda en mi sabiduría, espera en ella, ahí está, ahí va a salir, ¿no? Porque dice el verso 35, el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. La sabiduría de Dios es la vida, es la luz, en contraste con las tinieblas, ¿no? Que es lo que, como cierra este capítulo. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Así que creo que, bueno, ya debes tener ahí la composición de todas estas partes. Si pusiste atención, bueno, pues escríbelas ahí. Si no, pues espero, aunque sea que la hayas escrito ahí en tu casa. Y vamos a la conclusión. Y estudiando esto, me doy cuenta que el capítulo 2 de Primera de Corintios, capítulo 2, todo el capítulo, hace una referencia a todo esto que acabamos de ver. Nuevamente, ¿no? 1000 años después de que se escribió Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, esta parte de Proverbios, Pablo escribe una carta, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, haciendo referencia en los mismos términos de lo que acabamos de escuchar. Así que me gustaría también que contrastemos esto para que cerremos entendiendo qué es lo que Dios quería decirnos hoy, nos quería ofrecer el día de hoy. Y vayan por favor a esa parte, Primera de Corintios, capítulo 2, desde el verso 1. Primera de Corintios, capítulo 2, desde el verso 1. Vamos a leerlo todo, es una conclusión bien interesante. Dice: así que, hermanos, les está hablando a la gente de Corinto, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana, ¿no? O sea, aquí el contraste que hemos estado haciendo hoy. Dice Pablo: yo no fui con pensamiento humano, con filosofía humana, con lógica humana. Dice, verso 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino, ¿cuál es la sabiduría? A Jesucristo y a este crucificado. Sabiduría de Dios, Jesucristo y este crucificado, que es la sabiduría de Dios. Verso 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, nuevamente, sino con demostración de espíritu y de poder. ¿Qué nos dice Pablo? Me temblaban las piernitas porque soy humano, pero mi sabiduría no era humana, era una sabiduría de Dios, ¿no? Era el poder del Espíritu Santo.
Verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, en la sabiduría de Dios, ¿no? Él fue aplicando lo que había escrito 1000 años antes Salomón. Y dice Pablo en el verso 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Nuevamente la referencia. O sea, no venimos con conocimiento de los príncipes, estos que estuvieron rechazando a Dios, sino venimos con el conocimiento de Dios que permaneció oculto para los que no lo conocieron, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Y que no, dice aquí, a los príncipes de este siglo, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Es decir, ¿qué fue lo que ocurrió? Que prefirieron las tinieblas en lugar de la luz, como nos dice Juan, y por eso a los suyos vino y el Señor a los suyos vino y nadie lo conoció. Y con los suyos está y lo siguen rechazando. Eso es lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nuevamente, una preparación, proyección de eternidad, algo que viene y que son cosas que no están ni siquiera en nuestra mente. ¿Sí? Es lo que nos quiere decir Pablo de ahí. Verso 10, pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿cómo? Por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y lo conoce íntimamente. Y el Espíritu nos apunta directamente a Dios y a Cristo, desde luego. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? No sé, tú te conoces, ¿no? Bueno, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino su Espíritu que está en él. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, nuevamente, ¿no? El conocimiento del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y eso es a través de su Santo Espíritu. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La predicación de Pablo, la predicación debe ser espiritual, debe venir del Espíritu Santo con sabiduría de Dios, no de los hombres. Por eso hemos estado fallando muchas veces en muchas iglesias cuando tratamos de llamar la atención con filosofía humana, con te voy a decir lo que yo pienso, te voy a decir lo que yo creo, te voy a decir lo que yo viví y mi testimonio y todo esto, y nos olvidamos de Dios. No es por ahí, es con sabiduría de Dios. Y aquí nos lo recuerda Pablo. Dice, perdón, ya me fui, estamos en el 11, ¿verdad? 14, perdón, gracias. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él que son locura. ¿No les dije hace un rato que nos decían a Claudia y a mí? Eso que ustedes creen es una locura. Eso ocurre, ¿no? Son locura. Y no las pueden entender. ¿Por qué no las pueden entender? ¿Porque son muy difíciles? No. Porque tiene que haber discernimiento espiritual dado por el Espíritu Santo, con arrepentimiento, con un cambio de razonamiento a que veníamos, renovación de nuestro entendimiento para poder entender lo que Dios tiene para nosotros. Verso 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros, y ahí concluye, y con esto yo concluiría el día de hoy, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La pregunta de hoy en la noche, la reflexión de hoy en la noche, mi hermano, mi hermana, ¿tienes la mente de Cristo? ¿Buscas la mente de Cristo?
¿La deseas como tesoro? Como decía Proverbios, como más que la plata, más que las piedras preciosas. Es un regalo que Dios te ha dado. Estuviste aquí una hora escuchando a una persona hablando de la palabra de Dios. ¿De dónde viene esa motivación para hacerlo? Dios te la está regalando, porque no es ni excelencia ni extraordinaria lo que yo te acabo de decir, sino simple y sencillamente es la palabra de Dios. Es lo que Dios tenía para decirnos hoy. Hermano, hermana, busca la sabiduría del Señor, busca a Dios, relaciónate con Él y podrás comprender lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana, lo que le dijo a Nicodemo, que es: todo esto es para la vida eterna, todo esto es en amor y todo esto apunta hacia mí. Así que bueno, concluimos, y si lograste formarlos en los encabezados de las 8 partes que estaba dividido, pues te voy a decir la respuesta, ¿no?, de esto. Dice: entremos en razón, Dios nos llama. La sabiduría de Dios es un regalo, capaz de transformarnos como personas. Está en quienes gobiernan con temor a Dios y supera las riquezas del mundo. La encuentras en todo lo creado. Punto y aparte, escucha la instrucción de tu Padre. Ten la mente de Cristo. Gracias te damos, Señor, bendito seas por esta noche, Señor, que nos has instruido en tu palabra. Nos has puesto estos versículos, Señor, que son fundamentales en el entendimiento de quién eres tú, Señor. Sabemos y comprendemos que nunca vamos a poder entenderte completamente, Señor, pero tú mismo has planteado esto. No lo necesitamos, siempre y cuando estemos cerca de ti, siempre y cuando estemos relacionándonos, tengamos una relación íntima contigo. Eso es lo que necesitamos, Señor. Y tu conocimiento y tu palabra nos sirven para afianzarnos todavía más, para estar sujetos a ti y no desprendernos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque somos pecadores, porque estamos todavía en este mundo, sumergidos en el pecado de este mundo, 16 horas o más al día expuestos al pecado, Señor. Ayúdanos porque pues nuestra carne es débil, temblamos todavía, pero cuando estamos contigo, Señor, cuando estamos contigo nos sentimos en paz, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento solo tú nos la puedes dar. Danos de tu paz, Señor. Danos de tu sabiduría, te pedimos, Señor. Haznos dependientes de ella, dependientes todo el tiempo de ella, Señor. Gracias por esta noche. Y todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.